Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Que vencen. Recuerden que nosotros como hijos de Dios, cada vez que enfrentamos batallas para combatir contra el enemigo, una de nuestras armas, por decirlo así, es nuestra boca. Conforme lo que tú digas en tu boca, así es como se comporta la persona, ¿no? No sé si han escuchado ese, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Lo que tú tienes en tu corazón, eso expresas en tu boca. Si en tu corazón tienes negativismo, tus palabras van a ser de negatividad, vas a hablar todo lo malo. Si en tu corazón hay maldad, hay perversidad, vas a hablar malas palabras. Si en tu corazón está el desear el mal a la gente, vas a maldecir a la gente. Pero si en tu corazón hay bondad, tú más bien vas a bendecir a la gente que te rodea. Si en tu corazón hay alegría, tus palabras van a ser de aliento, de positivismo, ¿cierto? Muchos utilizan, no sé, aquí el estado de la conciencia, de la mente, para decir, han escuchado muchos dicen, habla en positivo, ser positivo, y está bien por una parte, porque la palabra mismo dice que debemos declarar con nuestra palabra bendiciones, bendecir, es decir, esa bendecir ahí lo traducen como bendecir es hablar bien, ¿cierto? Decir bien las cosas. Entonces, es importante entender de que en nuestras palabras tenemos el poder muchas veces para pelear las batallas que se nos enfrentan en nuestra vida, ¿no? Dentro de esto yo creo que ya hemos de ver en las siguientes enseñanzas acerca de la fe, pero la fe tiene que ver muchísimo también con las palabras que decimos, con lo que decimos a través de nuestra boca, ¿sí? Ahí empieza la fe, ¿no? La fe es decir, en la palabra de Dios dice, es decir las cosas que no son como si fuesen, ¿no es cierto? Decir las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, a ver, denme un ejemplo, decir las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, alguien está enfermo, yo le digo, tú estás sano en el nombre de Jesús. Eso es fe, declarar fe. Tal vez la persona todavía no está sana, pero yo empiezo a ver, a visualizar y a declarar en esa persona que esa persona es sana. Pero si ni siquiera lo digo, ¿cómo puedo creer? Si ni siquiera lo puedo, aunque sea, decir. Y eso no significa que seamos hipócritas, ¿no? Muchas veces yo he escuchado de que hay personas que dicen, los cristianos son como hipócritas porque niegan la verdad, las circunstancias. Más bien yo digo, las circunstancias muchas veces niegan el poder de Dios. Porque si en la palabra de Dios está escrito de que Dios es sanador, y si yo a una persona la veo enferma, ¿no es cierto? Digo, no, es que está enferma, lo hago mentiroso a Dios más bien, ¿no es cierto? Entonces, es importante nuestras palabras. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de que como cristianos, ¿no es cierto? No vamos a repetir, ustedes ya saben, esto lo pueden seguir en nuestras redes sociales, pero decíamos que como cristianos estamos en una constante batalla, en una constante lucha. Yo les decía, el hecho de volverse una persona entregada a Dios no quiere decir que se le acaban los problemas, ¿no? Muchas veces uno tiene ese concepto equivocado que dice, cuando llego a Dios, como soy cristiano, los problemas tienen que irse de mi vida, y eso es mentira. Muchas veces los problemas hasta a veces se agravan cuando uno le sigue al Señor, ¿no? No sé si les ha pasado. Bueno, en mi caso, yo les puedo decir como cristiano, cuando recién empecé a conocer de Dios, más bien los problemas se me agrandaron, ¿no? ¿Y ustedes por qué creen que el Señor permite eso? Y yo muchas veces me metía a conversar con el Señor, y el Señor me explicaba, en su eterno amor me decía, claro, porque yo tengo que entrenarte a ti, ¿no es cierto? Tengo que moldearte a ti, yo tengo que poner ese tipo de pruebas en tu vida, porque si no, ¿de qué estamos hablando, no? Y es verdad, el cristiano en su vida, en su caminar diario, va a tener que enfrentar pruebas. Jamás en la palabra está escrito de que el cristiano no va a tener pruebas, que una vez que tú conoces a Cristo, las pruebas se desaparecen. Por eso es falso. Por ahí si alguien te dice, paras de tener problemas y paras de sufrir, ¿no? Con Cristo no vas a tener jamás problemas, ¿no? Pilas, porque eso es mentira, ¿no? Más bien, el Señor nos indica, y está escrito en su palabra, dice, muchas serán las aflicciones del justo, pero no nos deja ahí, ¿no? Porque terrible sería que la palabra de Dios diga, muchas son las aflicciones del cristiano.
y ya, pasamos a otro capítulo. Es como que, de nada. Más bien en el versículo dice, muchas son las aflicciones del cristiano o del justo, pero de todas ellas el Señor le librará. Entonces esa es nuestra promesa, ¿no? De saber de que aunque tengamos miles de problemas, si nos apegamos a Dios, Él va a tener la salida. Pero no está diciendo no vas a tener problemas. Está diciendo vas a tener problemas, pero si te apegas a mí, yo te ayudaré a salir de esa circunstancia. ¿Sí? Necesitamos entender de que tenemos que estar contentos con lo que tenemos, de estar contentos con lo que somos, ¿no? Así que el cristiano libra batallas constantes en su vida, ¿no? Métanse en eso súper bien en la cabeza. Siempre va a haber luchas que batallar. Yo creo que uno batalla cada día, inclusive con su forma de ser mismo. Como les decía el anterior domingo, el principal enemigo del cristiano es uno mismo. Uno, porque la carne es la que vence, ¿no? Uno dice, ya no quisiera mentir, pero sigo mintiendo. Uno dice, ya no quisiera tener deseos pecaminosos, pero sin embargo los sigo teniendo, ¿no? Ya no quiero robar, sin embargo sigo robando. Y no solo material, ¿no? Puedo robar muchas veces la paz de otra persona, puedo robar la dignidad de otra persona, ¿no? Al mentir tal vez de otra persona. Entonces, sigo cometiendo las cosas que tal vez ya no quiero, por la carne, por la debilidad que yo presento como ser humano. Entonces, el primer enemigo del cristiano es uno mismo, ¿no? Habíamos hablado el anterior domingo. Entonces, las batallas son constantes, recuerden, llévense eso en la cabeza, y con eso no les quiero ahorita bajar, porque con lo que les estoy diciendo, van a tener muchos problemas, ¿no? Pero ya vamos a tener la salida, porque así es Dios, ¿no? Dios no te mete en el problema y te dice, ahí verás cómo sales, sino más bien te dice, si te pasa esto, aquí mi palabra dice lo siguiente para poder salir de esa circunstancia, ¿no? Y para ello debemos saber lo siguiente, decíamos, ¿no es cierto? Saber contra quién peleamos, ¿no es cierto? Debemos entender contra quién nos enfrentamos. Yo les decía, les ponía el ejemplo de una guerra. Decíamos, si el Ecuador se mete con guerra, por decirlo así, no por menospreciar, pero tal vez si el Ecuador empieza una guerra, tal vez con un país similar a él en territorio, en espacio, digamos, yo que sé, Uruguay, o no, yo que sé, Panamá. ¿Ustedes creen que deberán prepararse si de la misma manera que si nos fuéramos a enfrentar contra Estados Unidos, Rusia, China? No, no es cierto. Esas son potencias mundiales, son países muy grandes. Entonces, debemos saber contra quién pelear. Y obviamente entendemos de que el enemigo, si bien es cierto, cuando nosotros no estamos en Dios, el enemigo nos termina. Y la palabra dice que el objetivo del enemigo es matar, robar y destruir. Obviamente, si no estamos con Dios, Él nos mangonea a su conveniencia. ¿Sí saben lo que es mangonear? Nos tiene como títeres, ¿no? Dice, yo quiero que estés enfermo y tú le haces caso. Yo creo que tú estés en escasez y tú le haces caso. Yo creo que tú no salgas del problema que estás en las drogas, en el alcohol, y le haces caso. Nunca sales de ese problema. Y te tiene el enemigo manejándote como un títere. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, el Señor te da la fortaleza para que nosotros podamos pelear esas batallas, no nosotros solitos contra el enemigo, sino nosotros tenemos una fuerza sobrenatural que viene del Padre para poder enfrentar, ¿no es cierto?, al enemigo. Tal como sucedió con David y Goliat, ¿no es cierto? Sí se acuerdan esta historia de David y Goliat, ¿no es cierto? David era una persona pequeñita que no había sido entrenado para la batalla nunca. Él más bien era un pastor de ovejas. Sus hermanos dicen que eran entrenados para la batalla. Y cuando tuvieron que enfrentarse, obviamente, estos dos ejércitos, no hubo nadie que se le enfrentara a Goliat, porque Goliat dice que había sido entrenado desde pequeño para llegar a ser lo que él era. Era un asesino perfecto, era Goliat. Y más encima tenía un tamaño extraordinario, por eso nadie le podía vencer a él, ¿no? Pero David sabía quién tenía atrás suyo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por eso él la estatura que tenía, sin tener armaduras ni nada, él se enfrentó a Goliat porque sabía quién le respaldaba. Y así pasa cuando uno tiene el conocimiento de Dios, porque si David no hubiese tenido a Dios en su vida, créanme que Goliat, yo creo que ni en el primer golpe no le hubiese aguantado David. Pero él sabía con quién peleaba. ¿Han escuchado la palabra de Dios? Dice, si Dios está contra mí, ¿quién podrá vencerme? ¿Quién contra mí? Así vengan miles y 10 miles a pelearme a mí, yo sé que saldré vencedor porque Dios es el que está conmigo. ¿Sí? Pero tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón de que estoy caminando con Dios. Entonces, primero, saber contra quién peleamos. Y recuerden, el enemigo, no es que queremos darle en este momento poder al enemigo, pero el enemigo, el hecho de ser un ángel, porque antes fue un ángel, ¿no es cierto? Él tiene un cierto tipo de poder.
Ustedes deben reconocer que el diablo tiene un poco de poder, pero es limitado, ¿no es cierto? El poder de nuestro Dios es ilimitado, ¿no es cierto? Así que debemos de saber contra quién peleamos. Debemos de saber cómo ataca el enemigo. Y esto les ponía un ejemplo del fútbol, ¿no es cierto? Yo les decía, ustedes han visto de que muchos de estos equipos o de los boxeadores, no sé si ustedes han visto el box, de estos contrincantes, más que entrenar, obviamente ellos entrenan para poderse volver expertos ellos mismos, pero a su vez ellos ven muchos, o sea, analizan mucho a su contrincante. Yo he escuchado que inclusive directores técnicos de selecciones internacionales dicen que se ponen a ver muchos partidos de fútbol de los equipos contrarios con los cuales se va a jugar. ¿Por qué? Porque van a analizar cómo es lo que juega cada uno de los miembros de ese equipo para poder atacar, para poder saber cómo ellos atacan, cuál es su arma más poderosa y obviamente poder aplicar una estrategia a ese ataque y poder vencer a su contrincante. Entonces nosotros acá también sucede lo mismo, saber cómo es lo que ataca el enemigo. Y muchas veces yo les hago una pregunta ahorita. ¿Ustedes saben cómo ataca el enemigo? A mí me gustaría escuchar a ver algunas opiniones. ¿Cómo ataca el enemigo? ¿Cómo ataca el diablo? ¿Nadie? ¿A nadie les ataca? Yo, mis respetos, porque a mí sí me ataca. ¿Saben cómo me ataca? Yo les voy a dar un ejemplo. A mí me ataca muchísimo con pensamientos. Por ejemplo, estoy saliendo de mi... Les pongo un ejemplo, ¿no? Estoy saliendo de mi casa a trabajar y me dicen... Y se me viene como que, no, hoy te va a ir mal. Hoy parece que tal vez te va a ir Dios con chuta. O sea, y ahí empiezo a decir, no, o sea, yo sé que... empiezo a batallar, es como que algo como que se pone necesitado. Como que te va a pasar algo, vas a tener un accidente, te va a ir mal. Estuve estudiando para una prueba y me dicen, no, o sea, te vas a sacar cero, te van a poner bien difícil. Y uno como que chuta, ¿será que me va a ir bien? A pesar de que estudié, pero... Y el enemigo empieza a atacar así, pum, con pensamientos. A mí me ataca con pensamientos, por ejemplo. ¿Cómo vamos a atacar? Ataca unas perezas. Con pereza, por supuesto. Sí. Con la carne, obviamente la carne, lo que dice doña Carmita, es verdad. No, que no le gusta ese, sí. Exacto. Y no nos damos cuenta que no es muchas veces uno mismo, sino el enemigo es el que te pones como que a las 6 de la mañana es domingo. Dios no debe decir nada. Recuerda que Dios es bueno, ¿no? No te debe decir nada si es que te quedas dormidito unos cuartitos de hora más, ¿no? Es más, necesitas descansar y uno es como que se pone a conversar con el enemigo, ¿no? Sí, no, cierto, ¿no? Es más, si no vas el día de hoy, y no sé si nos ha pasado, uno conversa, ¿no? Si no vas el día de hoy, no, el Señor es bueno, siempre te perdona. Sí, no, diablo. Ya, duerme nomás, tranquilo, así le haces caso al enemigo. ¿Cierto? Muchas veces uno se ponía yo he tenido casos o ejemplos que una vez un compañero, no voy a decir el nombre por obvias circunstancias, pero una vez él me llamaba a las 3 de la mañana a mi teléfono, 3 de la mañana, y me decía, vete Brian, dice, yo no sé qué pasa, pero dice, yo necesito que ores por mí, el diablo está en mi cuarto, dice. Y yo digo, chuta, qué confianza que tú has llegado a tener con el diablo, o sea, y no quiere decir que a veces pase, pero no sé, que como cristianos muchas veces hablamos más con el diablo que con Dios mismo. En otras palabras, nos dejamos atacar con pensamientos más negativos en nuestra cabeza y estamos con, sí, ¿no? Y si yo he vencido de tener ojalá no me asalten, ojalá me vaya bien, ojalá. Y estamos hablando con él y uno se pone a conversar con el enemigo. En vez de decir, te saco de mi cabeza el diablo inmundo y empiezo a pensar lo que el Señor dice, que mis pensamientos son más allá de los que me puedo imaginar. El día de hoy, ¿saben cómo yo venzo? Yo les voy a dar una clave. Les abro mi corazón. ¿Qué es lo que yo declaro todos los días? ¿Saben lo que yo declaro todos los días antes de salir de mi casa a mi trabajo? Aunque suene loco y tonto, yo empecé a decir, hoy es el mejor día de mi vida. Y el otro día, no quiere decir que le vuelvo a declarar, yo declaro que hoy es el mejor día de mi vida, hoy es el día de mi milagro, y voy a ver un milagro espectacular, aunque no pase nada. Aunque llegue a mi trabajo ese día y pum, pasó algo, como que no sé, se equivocaron por ahí papeles y hubo un problema, me tocó quedarme hasta las 7:30 de la noche, hasta las 8. No importa, pero yo al otro día, Señor, hoy va a ser el mejor día de mi vida, hoy es el día de mi milagro. Y empiezo a declarar, y sigo declarando, y sigo declarando. Todos los días hago eso, y batallo, porque es difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo ataca el enemigo? Con pensamientos, ¿qué más dijeron por ahí? Con la carne. ¿Cómo ataca más el enemigo? Con actos, circunstancias, con pruebas, es cierto que muchas veces no son las verdaderas, ¿cierto? Y aquí decíamos, el enemigo ataca
Primerito contra nosotros mismos. O sea, nosotros mismos somos nuestros principales enemigos, recuerda. Nosotros mismos somos nuestros principales enemigos. Contra el mundo, también nos damos esto contra el mundo. ¿Cuántos les ha atacado el mundo? ¿Cierto? ¿Se han burlado de ustedes alguna vez? ¿Cierto? ¿Se han burlado? ¿No es cierto? El padrecito, el curita, ¿no es cierto? El hermanito, el aleluya, el fanático, ¿no es cierto? Como les decía yo, son casos verídicos. Una vez, yo, obviamente después de tener al Señor en mi corazón, yo era tanta mi convicción de que empecé a no ir a fiestas, obviamente no quería saber nada de chicas porque me quería guardar para mi esposa. Y una vez me dijeron, tú creo que eres gay, ¿no? Hasta eso me dijeron, ¿no? Entonces a uno sí le atacan, ¿no es cierto? El mundo, ¿cierto? Contra el diablo mismo, ahí es lo peor que puede pasar, pelearnos contra el enemigo mismo. Uno sí se ha dado duro contra el enemigo mismo. La batalla congregacional, decíamos, y aquí creo que nos habíamos quedado, ¿no es cierto? Y aquí recordábamos de que Pablo decía que no haya entre vosotros, ¿sí? No haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, murmuraciones, soberbias, desórdenes, decían, ¿sí? Y ahí nos habíamos quedado. El día de hoy vamos a ver, ahora sí, cómo vencerlo, ¿no? ¿Cuántos están listos con su palabra? Rápidamente, y el tiempo se va volando. ¿Cómo vencerlo? Yo les voy a leer. Vamos a poner atención, no nos vamos a distraer, ¿no? Recuerden que también el enemigo muchas veces ataca con las distracciones. No nos vamos a distraer. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esta parte de la porción de la Biblia a mí me impacta porque yo creo que por un momento pongan la mayor atención y meditemos en esta escritura. ¿Qué era meditar? Imaginarse. Exacto. Meditar significa imagínate, ponte tú en los pies de esta persona que estuvo aquí, era Ezequiel, ¿no? Y haz como que tú fueras este profeta. Dice, imagínate que viene la mano de Jehová, dice, vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle. ¿Sabes lo que es un valle? ¿Sabemos lo que es un valle? Sí. ¿Cierto? ¿Qué es un valle? Hueco. Como un hueco. Como un hueco. Obviamente un hueco, en donde obviamente está rodeado por montañas, es un valle. Donde hay naturaleza, lo que sea. Pero imaginémonos, entonces hasta ahorita lo tenemos, ¿no? Como que yo soy trasladado en el espíritu hacia un valle y estaba lleno de huesos. Imagínate, primerito hasta ahí, ese panorama para mí es feo. Imagínate lleno de huesos todo ese valle y tú estés parado en medio de ese valle y alrededor tuyo esté lleno de huesos, ¿cierto? ¿Sí has visto los huesos? ¿Has visto alguna vez huesos de algún animal, de alguna persona? Ya, imagínate que esté lleno de huesos, dice, ¿no es cierto? Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Derredor es el círculo, ¿no? Derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Entonces ya nos imaginamos, estamos aquí, todos. Sí. Estoy en medio de un valle de huesos secos, ¿no? Dice, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces el Señor les preguntó a Ezequiel, dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú qué le hubieses respondido? No, son huesos, ¿cierto? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Bien la respuesta de él. O sea, tú lo sabes. Me dijo entonces, pilas con esta palabra, ¿no? Vamos al meollo de la enseñanza. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Bonitas esas palabras, ¿no? Está hablando de huesos, en donde para mí eso que ocurre ahí es algo extraordinario. Es algo que también yo lo pongo al nivel de milagro como cuando se abrió el Mar Rojo.
Porque imagínense huesos, ya no existe nada, que el Señor diga, pondré sobre esos huesos tendones y soplaré sobre ellos espíritu y van a cobrar piel y vida. O sea, de lo que están muertos, lo que no hay nada, empiezan, imagínense lo que sucedió en ese momento. O sea, que se vuelvan a formar los huesos, que las personas que estaban muertas empiezan a vivir. Ya en huesos, que tú veas que los tendones se van formando, los órganos se van formando, la piel se le va formando y hasta que cobran vida. Eso es algo que para mí, en la actualidad, sería una película de terror. Me pongo yo medito de esa forma, ¿no? Es como que qué miedo esa cosa, o sea, es algo que es ilusión para mí, pero eso ocurrió. Pero ojo, el Señor le dijo al profeta, le dijo, entonces, profetiza, o sea, tú. No le dijo, yo voy a profetizar, no le dijo el Señor, yo voy a profetizar. A ver, declara estas palabras sobre esos huesos secos. ¿Qué representan los huesos secos, chicos? Damas. ¿Qué es? ¿Pero qué representan en la actualidad los huesos? Alguna circunstancia que se está pudriendo al lado tuyo. Finanzas, pruebas, ¿no es cierto? La familia quebrada, alguien que no tiene remedio, porque alguien que dices, ya este no tiene cambio para nunca, o sea, este ya así creció, nunca, él va a morir así. Esos son los huesos secos de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el Señor? Profetiza, empieza a hablar bien, di, lo que está muerto va a vivir. Yo declaro que se va a poner tendones. Si está enfermo, yo declaro que va a estar sano en el nombre de Jesús. Yo veo como tú caminas en el Espíritu, si es que no puedes caminar. Yo veo que tú dejas a un lado el trago, si es que no lo puedes dejar. Yo veo que llegas bien. Si todos los días llegas tomado, yo te veo que tú llegas bien. Te veo, todavía no está. Porque aquí todavía no estaba nada. Aquí los huesos todavía estaban muertos, ¿no? Y el Señor dice, empieza a profetizar, empieza a hablar. Vas a tener tendones, vas a tener piel, vas a tener vida, porque el Señor va a soplar sobre ti. ¿Cierto? ¿Y qué pasó después? Continuando. Profeticé, dice. ¿Cierto? Pues, como me fue mandado. Profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Sí, ven, Dios, eso es espectacular. O sea, no sé si estamos meditando todos ahorita, ¿cierto? ¿Qué pasó? Él empezó a hablar lo que el Señor le dijo, habla, declara, y al empezar a declarar, dice que hubo un temblor ahí, ¿no es cierto? Hubo un temblor. ¿Y qué pasó en el temblor? Dice, mientras yo estaba hablando, declarando, estos huesos van a vivir, estos huesos van a tener tendón. ¿Qué empezó? Dice que empezó a ver que un hueso que estaba en una parte, en el otro se empezó a juntar. ¡Pum! ¿No es cierto? Se empezó a juntar. No sé si están ahí conmigo, yo estoy ahorita imaginándome esto. No sé si están imaginándose, ¿no? Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. Se formaron los tendones en esos huesos que se juntaron, y empezó a salir carne de ellos. Pues les digo, wow, ¿no? Yo no sé si he visto esto en algún video, pero es como que, no sé, se empezó a formar. Para mí, como les digo, es como una especie de película no sé, de terror, alguna cosa. No sé si están acá, ¿no? Nos vamos a distraer. Y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Cómo sería esa imagen, no? ¿Les hubiese gustado estar ahí a ustedes? Sí. Ver que a un hueso se le forma la piel. ¿Cómo sería? Wow, no sé. Tipo, no sé, esas películas de ciencia ficción, ¿no? Pero, pilas aquí, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué quiere decir? Que se formó la piel, la carne, todo, pero no tenían vida, ¿no es cierto? Todavía. Estamos hasta ahí. Y me dijo, otra vez el Señor le dice, profetiza otra vez. Profetiza, o sea, vuelve a seguir hablando, no te quedes, no te canses. Vuelve a hablar, vuelve a insistir. Profetiza al Espíritu, profetiza. ¿Por qué creen que vuelve a repetir? Profetiza al Espíritu, profetiza, Hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sí? Y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dos versículos. ¿Cuántos versículos hay? Algunos versículos. Pero muchas veces no lo leemos así como el día de hoy, ¿cierto? Lo leemos así como, se juntan los huesitos, y vienen los tendones, la pielcita. Después volvió a profetizar y vivieron. Y pasamos, ¿no?
¿Esto pasó o es un cuento? ¿Crees que sucedió eso? Es un cuento. Es un cuento de hadas, un cuento de utópico. Esto sucedió, hermano. A mí me cuesta, yo les soy sincero, ustedes son otro nivel, ¿no? En fe. Pero a mí me cuesta creer esto. Digo, wow, ¿esto pasó? Ahí sí, como si, wow, o sea, wow. O sea, ¿qué ves? O sea, el estar dentro de un valle con miles de huesos y ver que se juntan los huesos, y ver que no que se juntan. ¿Cómo sería? Pues digo, para mí eso fue como ciencia ficción, como volaría el hueso por ahí así. Y se pega y que empieza a salir tendones, la piel, y que después cobren vida todos esos que estaban con huesos. Entonces eso es como que a mí me cuesta, pero lo creo en mi corazón porque sé que es palabra de Dios. Amén. Pero si, créanme, si alguien me dijera, tú si te vas al cementerio y empiezas a declarar, si creerías que se va a levantar, obviamente debe haber un propósito, ¿no? Porque el hecho no es decir, voy al cementerio y voy a apreciar por cada tumba, que vuelva este espíritu ahí, que vuelva a los tendones y la piel. No, pues debe haber un propósito, ¿no es cierto? Aquí había un propósito. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el arma? Habíamos visto ahí, ¿no es cierto? Profetizar. ¿Ya saben lo que es profetizar? ¿Qué es profetizar? ¿Entendemos un poquito de lo que es la profecía? ¿Qué es profetizar? Declarar la palabra de Declararla, Dios. eso es todo. Muy bien, qué excelente. Profetizar no es más que declarar la palabra de Dios, que viene directamente de su corazón. Profetizar, hablar bien. Si se dan cuenta que Dios habla las cosas que no son como si fuesen. Porque decía, empieza a declarar sobre esos huesos secos. Empieza a declarar sobre tu circunstancia. ¿Qué es la circunstancia que ahorita te está afectando a ti en tu vida? No, es que tengo un marido que no va a cambiar nunca. Empieza a declara, dile, viene, como les decía, ¿no? Yo lo veo entrar por la puerta, y no está tomado. Lo veo entrar, o sea, así llegue mal, yo lo veo bien. Y empiezo a declarar que es un nombre de Dios, es un nombre que deja a un lado. Empieza a declarar cada vez que tome una copa de vino, de trago, que le sepa feo en su boca. Empieza a declarar. Cada vez que se fume un cigarrillo que se le haga, no sé, que se le dañen los dientes, Señor. No sé si me entienden. Empieza a declarar. Si está enfermo, empieza a declarar. Una vez yo estuve, mi hermano dio el testimonio, una vez estuve con un dolor tan tenaz en el estómago que ya me iban a llevar al hospital. Yo le dije, llama, obviamente como mis papás vivían en Tulcán, dije, llámale a mi tío y dile que se venga, o sea, que nos venga a ver porque ya no doy más. Dijo, tranquilo, vamos a hacer eso, pero dijo, vamos a orar primero. Y él empezó a declarar, en el dolor que yo me estaba revolcando, él dijo, en el nombre de Jesús, yo declaro que mi hermano está bien, está sano, se va ese dolor. Y no se iba. Yo estaba creyendo con él, pero mientras se le llamó a mi tío y todo eso pasó un proceso, cuando él ya vino, ya estaba tranquilo. Pero empezó a declarar, hay una batalla, no es nomás de un día para otro, hay una batalla, hay un tiempo que hay que pasar para que eso suceda. Así que si tú estás pasando ahorita por un tiempo difícil, empieza a declarar esa situación que tú ves de diferente manera. ¿Qué te está afectando ahorita? ¿Qué te está afectando? Chuta, es que mi trabajo me está yendo mal. Empieza a declarar. Yo declaro, Señor, que mi trabajo, como les digo, es el mejor día de mi vida, es el mejor día de mi trabajo. Declaro que hoy es el día de mi milagro. Si no tienes dinero, empieza a declarar. No obviamente diciendo que vas a ser millonario, no, pero empieza a declarar. Yo declaro que esas deudas son canceladas en el nombre de Jesús. Yo ya veo cómo se cancela. Yo veo cómo el siguiente mes que necesito cubrir estos gastos, yo veo que llega la provisión del norte, del sur, del este y del oeste. Yo declaro, antes de salir a mi trabajo, de que si no tengo, yo también soy vendedor, tengo un cargo como de vendedor, yo declaro que tengo más clientes en este día. Hoy vienen clientes aún inesperados. No sé, la gente que vende. El día de hoy salgo y yo voy a vender no solo un paquete de lo que tengo, sino voy a vender dos. Y empieza a ver. Y no va a ser fácil, pero empieza a declarar, hoy me va a ir mejor, hoy me va a ir muy bien. Pero empieza a hacerlo, porque si salimos así sin nada, ¿no es cierto? Empieza a declarar. Y batalla, no va a ser de un día para otro, ¿sí? Va a ser una lucha constante, por eso hemos visto, ¿no? Es una batalla constante, Empieza a declarar. ¿Qué es lo que quieres ver en tu vida? Quiero verme cambiado a mí mismo. Yo también una vez empecé a declarar. Yo les conté en el encuentro, ¿no es cierto?, que tenía baja autoestima. ¿Cómo gané? Yo también empecé a declarar que soy un hijo de Dios.
Me veo como un hijo tuyo, Señor. Ayúdame a tener identidad. Cuando todavía batallaba en eso, yo empecé a declarar de esa forma. O si no, ¿cómo? Y poco a poco el Señor me iba dando a mí, se puede decir, esa convicción de comportarme como un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué te afecta a ti ahorita? Empieza a declarar lo contrario. ¿Estamos? ¿Está ahí o no? ¿Sí están acá? Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Hablé, yo lo hice, dice Jehová. Amén. Un consejo final después de esto. ¿Qué vamos a empezar a hacer entonces? ¿Cómo vamos a batallar el día de hoy? Justamente por eso, ¿se acuerdan del título de esta enseñanza? Palabras que vencen. ¿Cuántos van a empezar a partir del día de hoy a declarar las cosas que no son como si fuesen? Ese es el inicio de la fe, el principio de tu fe. Ya vamos a hablar después de nuestras enseñanzas acerca de la fe, porque no solo queda en palabras, también tiene que venir acá en la convicción, en la creencia que tú tienes. Y en hacer también, pues. Porque yo voy a decir, hoy es el mejor día de mi vida, hoy declaro que va a entrar finanzas a mi hogar, pero si me quedo, como dijo doña Carmita, en mi cuarto, dormido todo el día, ¿será que va a venir el ángel Gabriel a romper esta puerta y decir, como ya oraste, tenga los $20 del día de hoy? No, nunca te va a pasar eso. Tienes que salir a esforzarte, creyendo de que te va a ir bien, tienes que salir a esforzarte. Porque muchos se confunden, ¿no? Muchos dicen, voy a orar y voy a profetizar, Señor, el día de hoy voy a declarar que voy a vender $30, Señor, $40, $50, Señor, voy a vender, pero me quedo, disculpando el término, echado en la casa, esperando a que el ángel Gabriel venga a golpearme la puerta. Nunca va a pasar eso, eso no jamás va a pasar. Declaras y lo otro viene la otra enseñanza, como les digo. Declaras, obviamente crees y después sales a hacer, ¿no es cierto? Así es las cosas, ¿sí no? ¿Cómo? Estamos ahí. Amén. Entonces, a toda circunstancia ahorita que te esté afectando, todas las circunstancias que tengas ahorita, empieza a declarar lo contrario. ¿Qué es lo que quieres ver? Yo declaro, no sé, que esta persona cambia. Yo sé que le han dicho que no tiene remedio, pero yo la veo cambiada, ¿no es cierto? Aquí tenemos personas y aunque somos, digámoslo así, no estamos muchos, pero tenemos personas. Yo digo, bueno, empezamos, la oración sabe ser así. Yo declaro, Señor, que su nombre, no sé, su nombre que te busca a ti, tiene un corazón para ti, y aunque esté alejado de hoy. ¿Sí? ¿Qué más implican muchas veces los huesos secos? Yo quiero poner más bien los ejemplos. ¿Qué más significan los huesos secos en estas pequeñas porciones de la palabra? ¿Qué más significa? Tal vez tú no tienes familia que esté como los huesos secos, que estén sin luz. Tienes familia, nuestra familia, que se está perdiendo, alguna enfermedad, alguna deuda, alguna situación que sea imposible, entonces para tu cabeza, para tu razonamiento, de que pase, alguien que se está muriendo, alguien que está secándose, ¿no es cierto? O ya murió, inclusive, ya no tienes remedio, ya está en la cárcel, ya está refundido en las drogas. Esos son los huesos secos. Pero empieza a declarar, empieza a llenarte de fe. Si no, ¿cómo? ¿No es cierto? Ya el Señor te ha dado, ¿no es cierto?, ese poder para que tú hables con tu boca. Recuerda, bendecir, habla bien, empieza a hablar bien. No ates con tu propia boca a las personas. Nos ha pasado muchas veces, no sé si a mí me ha pasado, que nos sacan tanto de casillas que más bien uno mismo declara lo contrario. No sé si les hablo, vos ya no tienes remedio. Y uno mismo ya lo ató. Dice, vos ya no vas a cambiar, vos ve, lárgate. Entonces, ¿qué cree que hablamos, no? En vez de decir, o sea, no, yo sé que todavía estás mal y me sacas de casillas, pero empiezo a declarar lo que quiero ver en ti y decláralo. Verás que eso es un arma espiritual que al final va a repercutir y algo va a estorbar ahí. Créeme, algo va a estorbar. Empieza a declarar, empieza y no te rindas, no te rindas.
El Señor te dice el día de hoy esto, no te rindas, dale, pelea una vez más, vamos. Empieza a declarar, yo veo que mi hijo cambia, yo veo que es un seguidor, yo veo a mi esposo cambiado, veo a mi esposa cambiada, yo veo a los jefes, yo veo a gente alrededor de mi trabajo que ya no se van a burlar más bien ellos van a empezar a buscarme para pedir consejo. Amén. Empieza a declarar. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. Reprende toda enfermedad, ¿no es cierto? Reprende toda enfermedad, reprende toda escasez de tu vida. Atrae, Señor, atrae con el poder que el Señor te ha dado por medio de tu boca, Señor, a tu familia. Declara, si alguien todavía está perdido, empieza a declarar. Yo declaro que yo en mi casa, dice tu palabra, no lo digo yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿No es cierto? Yo en mi casa, toda mi casa. No, es que a mi hermano, a mi primo, ese sí no lo gana ni viniendo el Señor Jesús por él mismo. No lo gana. Empieza a declarar, yo en mi casa voy a servir al Señor. Y mentira, si recién llegó tu hermano o salió de la fiesta, yo en mi casa serviré. Llegará el tiempo, no te rindas. ¿Sí? Eso lo dice el Señor. Y un consejo final. ¿Sí? Ya para ir terminando. No te reúnas con gente que tiene solo pesimismo en sus palabras. ¿Sí? Con eso no quiere decir que le hagamos a un lado a estas personas, pero es preferible, ¿no es cierto?, juntarte con alguien que sea diferente, que te hable de cosas buenas, que te hablen de Dios. No vas a estar ahí juntado con personas de que más bien te traen a lo malo. ¿Han escuchado la típica frase? Dice, quien con lobos se junta, eso ya saben. Quien con personas negativas se junta, negativo se vuelve. Yo cambio un poquito eso. Pero es así. ¿Y qué es más fácil? Una vez escuchábamos por ahí, ¿qué es más fácil? Poniéndonos en lo natural, ¿no es cierto? Que una persona que está arriba de una parte jale a la que está abajo, o la que está abajo le jale al de arriba. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? O sea, yo jalarlo para acá o el que está abajo me jale para acá. ¿Qué será más fácil? Es más fácil subir o bajar. ¿Qué es más fácil, subir o bajar? Es más fácil bajar, hasta por ley física. Los que están aquí saben lo que es la gravedad. La gravedad es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, hasta por gravedad es más fácil bajar. Es mucho más fácil siempre bajar. Así que uno que está arriba, el que está abajo te va a bajar. Es más fácil. A menos de que estés como Arnold Schwarzenegger en el espíritu, para que lo jales. Así que ten mucho cuidado. Se sabe, ¿no? ¿Sí? Así que pilas con eso, ¿no? No te dejes bajar. Más bien, jala tú también. Pelea, ¿no? Así que pilas. No te juntes con esas personas que son negativas. Simplemente es como que, no te digo deséchales, no trata de evitar, no, más bien anda con personas que hablen tu mismo lenguaje. Amplifica la voz de Dios en ti y no la del enemigo. ¿A quién le vas a hacer caso? Como les decía. ¿Se han visto este programa, no sé, Los Simpson? ¿Han visto Los Simpson? ¿Han visto cuando a Homero se le para el ángel y el diablo? Eso, entonces más bien tú ataca amplifica la voz de Dios, no la del enemigo. No te digo, más fácil es hacerle caso al enemigo, creo. Y hablamos con el enemigo, horas con el enemigo. Hacemos caso, somos panas de Satanás. Sí, así es mi pana, dice ese man. Y le digo, ¿y de Dios? No sé, si ahí medio lejos, como que no le escucho, rara vez le escucho. Pero lo que es Satanás, ahí sí. Con Satanás te llevas, pero uña y mugre, ¿no? En serio, sí. Entonces, no le hagas caso, hombre, al enemigo. Hazle más bien caso al Señor. Haz como hizo el profeta Ezequiel. Aplica esta estrategia y esta arma poderosa. Profetiza palabras de vida, de fe, de amor, de sanidad y de esperanza en el nombre de Jesús, ¿cierto? Aplica. ¿Sí? El día de hoy vamos a pararnos ahí donde estamos. Vamos a hacer una oración. Ahora vamos a repetir esta oración. ¿Sí? Ahí es donde nosotros nos encontramos. Vamos a hacer esta declaración del día de hoy con todo nuestro corazón. Y para esto necesitamos también
llenarnos de más fe, ¿no? Ya vamos a tener la oportunidad de hablar de la fe. Ahí donde tú estás, vamos a declarar esto, pero vamos a declarar estas palabras seguros, ¿no? Con fe, creyendo en nuestro corazón y como son propias nuestras. ¿Sí? Vamos a todavía no recuerdo. Y las personas que tal vez nos siguen en las redes sociales, ya también te animo ahí donde tú estás. Si nos estás escuchando, si vas a escuchar este video después, haz esta oración final que va a ser muy poderosa. Créelo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. ¿Sí? No es muy extensa, pero es poderoso. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie ahí donde estamos, ¿no? Vamos a poner atención, no nos vamos a distraer, tranquilos, dejen, es un niño grande. ¿Sí? No pasa nada. ¿Sí? Muchas veces nos dejamos ahí distraídos. Vamos a decir con fuerza en nuestro corazón, ¿sí? El día de hoy, a ver. Yo declaro una porción y ustedes lo repiten, ¿sí? Con fe. Primero vamos a decirle, Señor, dame la fe para creer esto. Vamos, 1, 2, 3. Señor, dame la fe para creer esto. Señor Jesús. Señor Jesús, Gracias por la victoria gracias por la victoria obtenida en el Calvario. obtenida en el Calvario. Es mía también. Es mía también. Declaro que soy Declaro que soy vencedor vencedor y superior a mi enemigo. y superior a mi enemigo. En tu nombre. En tu nombre Derrotaré a todos los gigantes. derrotaré a todos los gigantes. Les exigiré Les que exigiré me devuelvan todo lo que me pertenece. que me devuelvan todo lo que me Mi pertenece. familia, Mi familia, mi matrimonio, mi matrimonio, mi trabajo, mi trabajo, mi salud. mi salud. Echa afuera Echa fuera todo espíritu de temor. todo espíritu de temor. Y hoy declaro Y hoy que declaro mi fe crecerá, que mi fe crecerá, se fortalecerá. se fortalecerá. Lo que estaba muerto Lo que estaba muerto y seco y seco vuelve a la vida. vuelve a la vida. Ahora mismo, Ahora en mismo, el nombre en el poderoso nombre de Jesús. poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. ¿Sí? Haz como hizo el profeta Ezequiel y aplica esto en tu vida, siempre, no solo por el día de hoy. Empieza a aplicarlo a partir del día de hoy que hemos aprendido esto en tu vida y verás poco a poco cómo tu vida va a ir mejorando en estos aspectos. Como les decía al inicio, no va a cambiar, no va a ser para de sufrir, no va a ser para de sufrir, pero va a ser una buena batalla que se va a librar. Así que ya hemos declarado esto con fe, nuestra familia nos pertenece, lo que el diablo se robó, dice la palabra, tendrá que devolvernos 7 veces más. Y aún más allá de las 7 veces. Pero creamos. ¿Estamos hasta aquí? Amén. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos.